Hola, Dios le bendiga. Estamos en este tiempo de oración y en este día de oración y bueno, de esta forma poco habitual, pero gracias a Dios porque podemos llegar hasta su casa desde aquí, desde la iglesia, con la tecnología y gracias por el equipo que se formó para poder lograrlo. Pero es un tiempo donde la iglesia no puede parar de orar y estamos unidos en espíritu para seguir orando, yendo a la palabra de Dios, motivándonos a poder seguir en este contacto con nuestro Dios y en este contacto entre nosotros y haciendo que la mano, la gloria de Dios sea manifestada. Quiero compartirles un pasaje allí en Hechos 12, donde está un incidente en la vida de la iglesia y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La iglesia estaba pasando un momento extraordinario. Por mano de los apóstoles se hacían maravillas, prodigios, milagros, la gente se entregaba, la iglesia crecía grandemente, había gozo, pero en medio de esta circunstancia tan buena, también había adversidad, había persecución, había contrariedades. Y dice la palabra que Jacobo fue tomado preso por Herodes y fue muerto. ¡Qué tremendo golpe para la iglesia! Qué tremendo fue que aquel Jacobo, apóstol, hermano de Juan, alguien que había vivido con Jesús, que había sido de los íntimos de Jesús, había estado en el monte de la transfiguración. Ahora, poco tiempo de comenzar la iglesia, es muerto a manos de Herodes. Qué tremendo esto. Y qué golpe a la fe, qué golpe a la confianza en Dios. Y yo analizaba esta situación y decía, ¿cuántas veces nos encontramos en circunstancias similares? Vemos el obrar de Dios en nuestra vida, vemos tantas cosas hermosas de Dios en nuestra vida, pero en medio de esa bendición, de ese obrar de Dios, muchas veces hay dificultades. Y hay dificultades que se levantan para querer detenernos en la fe, para querer detener el reino de Dios. Pero es ahí donde más que nunca tenemos que perseverar. Hay cosas que solo las vamos a entender cuando estemos en la presencia de Dios. Yo creo que nadie habrá entendido cómo Jacobo pudo haber sido muerto. Y nadie entendía. Es más, hasta hoy nosotros quizá no entendemos esa situación. Y hay situaciones en nuestra vida que muchas veces no las entendemos. ¿Por qué si tenemos un Dios tan grande suceden? Pero solamente cuando estemos en la presencia de Dios la vamos a comprender. Y Él no se equivoca. Él sabe todas las cosas. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La cosa se agravó. Pedro también fue llevado preso. Él también estaba sentenciado a muerte. Qué cosa fuerte. Luego de una muerte de alguien como Jacobo, Pedro también es llevado preso. Y la iglesia sufre un golpe muy difícil. Qué difícil era mantener la fe. Qué difícil era seguir orando. Qué difícil era seguir con el mismo entusiasmo y el mismo fervor. Sin embargo, dice que la iglesia seguía orando y hacía oración cesar por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Podemos estar pasando el momento más difícil y con menos posibilidades a nivel humano, pero si oramos, la respuesta de Dios va a llegar y nos va a sorprender. Y puse una frase que quiero compartírtela porque me impactó aún a mí. Que toda circunstancia adversa tenga un pero, y ese pero sea que estoy orando. Podemos pasar momentos difíciles,
Podemos pasar momentos que no entendamos. Podemos pasar momentos de bendición y en medio de esos momentos de bendición cosas tremendas que vienen en contra. Pero tiene que esa circunstancia tiene que irrumpir un pero, y ese pero es que estás orando, que tu familia está orando, que estás orando y que la iglesia está orando. Porque cuando la iglesia no deja de orar a pesar de la circunstancia, la respuesta de Dios viene. Y yo quiero decirte en este tiempo que vamos a estar orando, que no hay circunstancia que pueda detenernos en orar al Señor, por más que estemos pasando momentos difíciles. Y dice la palabra y el texto, siguiendo desde el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rhodes, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieran, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Tremendo pasaje. Todo sucedió la misma noche que iba a ser ejecutado. Esa noche Pedro estaba ahí preso, dormía porque él confiaba en Dios, pero los guardias estaban. Todo estaba previsto que el día, a la mañana siguiente, él fuera sacado al pueblo para ser ejecutado como lo había sido Jacobo. Pero esa misma noche dice que el ángel se apareció, le tocó en el costado, lo levantó, las cadenas se cayeron y él fue libre. Muchas veces Dios obra en el momento más difícil. Muchas veces Dios nos deja llegar a esos momentos cumbres difíciles que pareciera que ya no hay más salida para poder intervenir y para mostrar su gloria. Quizá hubiese sido más lindo, decimos, oramos, a Pedro no lo meten preso, no le pasa nada, no está con cadenas, pero no fue así. Y vuelvo a insistir, hay cosas que a veces Dios permite en nuestra vida y no las entendemos, pero sabemos que Él tiene el control y que Él se va a glorificar atrás de cada momento difícil que un hijo de Él pase sobre esta tierra. Y muchas veces esos momentos que Él actúa es el momento de más oscuridad. Aquella misma noche, dice la palabra. Y quiero decirte algo, Dios puede intervenir aún en el momento más oscuro de tu noche. Yo no sé quizás lo que hoy estás pasando, cuál sea tu circunstancia, tus temores, tu miedo o la sentencia que puede haber sobre tu vida. Pero si estás orando, puedo asegurarte que Dios nunca llega tarde. La noche que el enemigo preparó para tu destrucción es la noche que Dios preparó para manifestar su gloria sobre tu vida.
A veces el enemigo se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra de las familias que estamos en Cristo, se levanta en contra de los siervos de Dios. Él planifica destrucción, Él viene a matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para dar vida y el Señor puede llegar en el momento preciso que el diablo dice, ya lo tengo, ya con esto no se levanta más, pero es ahí donde Dios se aparece con su ángel, los levanta y nos da libertad. Yo quiero que en esta noche, que en este día lo puedas creer, pero había algo, pero ellos oraban. Que no dejes de orar, que por más que las circunstancias sean difíciles, no dejes de orar. ¿Por qué Dios muchas veces aparece en estos momentos donde pareciera que ya todo está perdido? Para demostrar su gloria y su poder. Para que no quede duda que lo que estamos experimentando de bendición, de libertad, es algo que viene de su mano y que su mano no se ha cortado para bendecir, para salvar y para hacer milagros. Por eso en este día de oración vamos a orar con esta convicción, más allá de cuál sea tu situación. Y quizás estás pasando un momento como la noche en que Pedro estaba preso, donde pareciera que ya no hay más salida, ya está, amanece y tengo el destino de que todo se termina. Pero quiero decirte que Dios está en el momento preciso para intervenir en tu vida, levantarte y hacer un milagro y manifestar su gloria sobre tu vida. Que hoy lo puedas creer para que podamos orar en este día con esta fe y con esta confianza en nuestro Dios. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Lo que sigue luego es una enseñanza muy motivadora para la iglesia y que nos alienta, porque nos enseña y nos motiva a orar aún en los momentos difíciles y aún en los momentos que nos falta fe. Aún en los momentos donde decimos, estoy orando, pero no sé lo que va a pasar. No sé si usted ha orado así, yo a veces he orado de esa manera, pero he podido ver la gracia y la gloria de Dios. Dice que cuando ellos estaban orando, Dios obra en la vida de Pedro, lo saca, las cadenas se caen, él es levantado, él se levanta, la guardia que era 4 personas solamente para vigilarlo a él, no lo ven, él pasa una puerta, pasa la segunda puerta, llega a la puerta de hierro que da a la calle, se abre sola, sale y queda en libertad. El milagro que Dios hizo sobre la vida de Pedro y sobre la iglesia fue tremendo. Ahora, dice que la iglesia estaba orando en casa de María y muchos estaban allí orando, pero cuando Pedro llega y sale esta muchacha Rode a ver quién era y dice, es Pedro, y dice que del gozo salió corriendo para adentro y le dijo, es Pedro, y ellos le dijeron, estás loca. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra de que la iglesia, si bien estaba orando, no tenía una convicción de que Dios iba a hacer el milagro. Es más, ella dice, sí es Pedro, y los demás insisten, no, puede ser su ángel. Como diciendo, ya Pedro debe estar muerto, debe ser su espíritu, su alma que anda por acá. Ahora, me enseña y me motiva esto. Porque si una iglesia tan poderosa como la iglesia de Hechos oraba y en un momento de crisis, de dificultad, había perdido un poco la fe, quiere decir que a veces nosotros podemos ser de la misma manera. Somos de carne y hueso y muchas veces esa fe mengua. Pero hay algo que me enseña. Que aun cuando mi fe ha sido afectada un poco, aun cuando mi ánimo ha sido afectado, aun cuando yo no sé si Dios va a hacer el milagro, sigo orando. Dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y yo quiero animarte que más allá de cuál sea tu ánimo, cuál sea tu circunstancia, cómo sea tu fe hoy, que sigas orando, porque Dios ve cuando nosotros aún con esa fe afectada un poco, oramos. Y Él le honra esta actitud y Él va a mandar su contestación. Yo lo he visto muchas veces en mi vida. A veces he llegado a circunstancias que digo, no sé, es difícil, obrará Dios. Y Dios en su misericordia
y en su gracia obra, porque muchas veces me he postrado delante de Dios aún en la misma situación que se postró la iglesia en este tiempo. Y dice que el resultado fue tremendo, porque Rodes, cuando vio a Pedro de gozo, salió corriendo a contarle a los demás. Quiero decirte algo, Dios te va a responder las oraciones de tal manera, si seguimos orando en fe, si seguimos perseverando aun cuando nuestra fe esté afectada, vamos a correr de gozo para contar lo que Dios hizo. Vas a contar la gloria de Dios, lo que Él hizo sobre tu vida, vas a salir a contarlo. No te va a caber dentro tuyo para poder disfrutarlo, verlo, tomarlo, sino que vas a ir a contarle a los demás. Y eso es lo que Dios espera y quiere de su iglesia. Y yo sé que son tiempos en medio de crisis y en medio de dificultad, pero la iglesia que ora, el hombre y la mujer que ora, el hogar que ora, va a experimentar un gozo extraordinario de ver la respuesta de Dios. Y dice que todos los demás, cuando se quedaron atónitos, cuando vieron que era Pedro, se quedaron atónitos. Yo busqué esta palabra porque es una palabra que no usamos habitualmente, pero atónito quiere decir sorprendido, asombrado, desconcertado ante algo no habitual, que no comprenden lo que pasa. Y sé que son tiempos donde si nosotros como iglesia perseveramos en oración, tendremos el gozo y quedaremos atónitos, sorprendidos de lo que Dios va a hacer. No dejes de orar, no dejes de orar. Quizás estás pasando un momento muy oscuro, un momento difícil. Quizás es el momento que Satanás preparó para destruirte. Pero si en este momento tenés la actitud de perseverar en oración, vas a ver la gloria de Dios. No moriré, sino que viviré. Vas a ver la gloria de Dios. Tu vida se va a llenar de gozo y vas a contarle a los demás. Y los demás van a van a ver las grandes cosas que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en nuestro pueblo y en nuestra nación. Y por qué no decirlo en este momento tan globalizado, en el mundo entero. En medio de la dificultad, en medio de lo que el enemigo levante para destruir, si hay una iglesia que ore, Dios se va a manifestar en poder. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por la herramienta que tú nos diste, la oración, que podemos comunicarnos contigo, podemos hablarte a ti, podemos derramar nuestro corazón y a veces, como la iglesia de Hechos en este momento, sin toda la fe, con una fe un poco afectada, pero gracias porque tu misericordia es tan grande sobre nosotros que tú tienes una respuesta preparada. Padre, yo oro y quiero estar pidiéndote por aquellos que están pasando dificultades. Aquellos que están en esa noche como la de Pedro, que pareciera que no hay más salida, pero que tú pongas un espíritu de oración para que vayan a tus pies. Y Señor, yo quiero declarar y creer que sobre su vida va a haber respuesta, que se van a gozar de la respuesta que tú vas a dar y muchos se van a sorprender de ver lo que tú has obrado en su vida. Pido por ellos para que tengan el ánimo y que tengan la voluntad para poder doblar las rodillas delante de ti. Oro por cada familia, oro por cada varón, por cada mujer, por cada matrimonio, por cada hogar que en este tiempo tenemos que estar dentro, que este sea un tiempo poderoso. Quizás que aunque haya crisis y oscuridad, que haya tiempos de oración sin cesar y sabemos y sabremos que tu gloria y tu manifestación estará a nuestro favor. Gracias, oh Dios, porque tú lo haces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.